Incline su rostro. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias por un día tan maravilloso, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, así como tu bondad y tu justicia, están con nosotros. En esta noche, Señor, yo te pido por cada una de las personas en todo lugar del mundo, Señor, que están pasando por una prueba o una lucha difícil y que a veces sienten, Señor, que esta lucha o esta prueba no se acaba. Señor, yo te pido que envíes a tu ángel a que les des fuerza y que les des fortaleza, porque si tú has permitido que esta prueba o esta lucha la pasemos todos juntos, Señor, así como hiciste con tu Hijo amado, Cristo Jesús, en el monte Getsemaní, Señor, manda un ángel para que nos dé fuerza y nos dé fortaleza. Por favor, Padre, te pido que guíes a cada hombre, a cada mujer y a cada niño, Señor, en cada paso que estemos dando. Que nos guardes, que nos cuides, que nos protejas y que no permitas que el maligno se ensañe contra nosotros. Te pido que tu mano de poder y de autoridad esté con nosotros y que el consejo diario de tu palabra nunca nos falte, Señor, sino todo lo contrario. Que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra sea nuestra bendición, que tu palabra sea nuestro espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos y te pedimos por aquellas personas, Señor, que en sus casas hay luto porque un ser amado, un ser querido, Señor, ha partido a la presencia de Dios. Yo te pido, Señor, que ellos tienen derecho a llorar y a tener luto en sus corazones, pero también, Señor, te pido que me les des paz, que me les des fuerza y que me les des fortaleza en este momento tan difícil que le es para ellos como familia, tener que seguir adelante sin la presencia de ese ser amado, un tío, un hermano, un padre, un hijo, una hermana, un esposo, un amigo, Señor, un líder de una iglesia, un pastor, Señor, Padre, o un anciano, Padre, o un diácono, o un servidor, que pongas paz en esos corazones, Señor. Y gracias, Señor, porque sin ti no podemos seguir adelante. Hoy más que nunca yo te pido, Señor, que sigas destruyendo toda obra de las tinieblas, que sigas poniendo en claro y saques a la luz todo lo que está oculto, Señor, y te pido que fortalezcas nuestra fe y nuestro espíritu, porque sé que pronto, Señor, tu venida está a las puertas. Danos ese ánimo y esa fuerza que nosotros, tus hijos, necesitamos cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les dije al principio, el tema de hoy se encuentra en el en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8, y el tema se llama Acercaos a Dios. El verso en sí dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si usted se da cuenta, hay ciertas condiciones que están en este verso que nos van a permitir acercarnos a Dios. El primer principio que debemos de considerar para acercarnos a Dios es limpiar nuestras manos. Limpiarlas de iras, limpiarlas de contienda, limpiarlas de robo, limpiarlas de engaño, limpiarlas de violencia. Y por qué no decirlo, también limpiar nuestras manos de todo pecado, de derramamiento de sangre. Segundo, para podernos acercar a Dios, tenemos que dejar el pecado. No importa la forma o la situación en la que las personas estén practicando el pecado. Este es el momento de dejar el pecado atrás y en el pasado, porque de lo contrario, usted no se va a poder acercar a Dios. Y tercero, no podemos tener un corazón dividido o un corazón de doble ánimo. Hoy en día, cuando las situaciones o las circunstancias no son las que nosotros esperamos, no son las cosas que nosotros queremos que vengan a nuestra vida, lamentablemente el corazón se divide entre una decisión y entre otra, entre seguir a Dios y seguir al mundo, entre ponerle atención a la pandemia o a las situaciones de enfermedad o ponerle atención a la palabra de Dios. Y perdone, pero aquí dice que si usted tiene el corazón dividido o de doble ánimo, usted no se puede acercar a Dios. Y por último, dice purifique su corazón. Entonces, número 1, limpiemos nuestras manos. Número 2,
dejemos el pecado. Número 3, no permitamos que el corazón se divida o de doble ánimo. Y número 4, purifiquemos el corazón. 4 principios que nos permiten acercarnos a Dios. A veces la gente piensa que con solo orar, con solo leer la Biblia, ya nosotros nos acercamos a Dios. Según el libro de Santiago, nos da estas 4 características que debemos de quitar, que debemos aborrecer de nosotros para podernos acercar a Dios. Recuérdese que la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él consume, óigame bien, el pecado de nuestras manos. Él consume el pecado general y Él consume los corazones de doble ánimo divididos. Y Él consume los corazones que no han sido limpiados o purificados. Ahora, ¿cómo me puedo acercar yo a Dios? Bueno, aquí da los 4 principios. Primero, que limpie mis manos. La Biblia dice que el que robaba, que ya no robe. El que mentía, que ya no mienta. El que cometía iras, odios, contiendas, pero usaba sus manos, que ya no lo haga. Entonces, esa es una de las formas en las que yo me puedo empezar a acercarme a Dios, cuando limpio todo tipo de pecado que tenga que ver con mis manos. Pero no solo eso, habla del pecado en general, porque no necesito usar mis manos para cometer pecado. Puedo tener un pecado de pensamiento, puedo tener un pecado de palabras, puedo tener un pecado usando algunas situaciones a mi favor, no necesariamente que sean conforme a la palabra de Dios, pero que sí sean una situación difícil o malévola o tendenciosa o engañadora, y eso también es pecado. Entonces, en la medida que yo voy limpiando, primero mis manos, note que la palabra limpiad empieza después de un punto y está con letra mayúscula, dice limpiad. La L de limpiad está en mayúscula. Eso quiere decir que debo de limpiar primero mis manos, después mis pecados, después mi corazón para evitar que mi corazón sea de doble ánimo y por último los corazones. Ahora, ¿a qué le llama la Biblia pecado? La Biblia le llama pecado a todo aquello que se opone a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene un mal concepto de otra persona, eso es pecado. Porque usted no puede juzgar, ni yo puedo juzgar, ni debemos juzgar. Entonces, una de las formas en que podemos empezar a limpiarnos esta noche es pidiendo perdón. La Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué guardará o con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Entonces quiere decir que en la medida en que yo empiezo a estudiar, en la medida que yo empiezo a leer la Biblia, en la medida en que yo empiezo a entender y a escudriñar las Escrituras, es una medida correcta, porque yo estoy empezando a acercarme a Dios, pero me estoy acercando a Dios en la forma y en la medida correcta, porque no me puedo acercar a Dios sin tener un conocimiento de Él. Acuérdese, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y la ciencia del Santo y del Santísimo es conocer a Dios. Entonces, si yo quiero tener ciencia, yo quiero tener conocimiento, debo de conocerlo. Pero la única forma de conocerlo es a través de las Escrituras. Yo hoy en la mañana en una reunión que tuve con algunos hermanos a los cuales yo les predico y nos reunimos para un desayuno, me llama mucho la atención porque les expliqué que la ley de Dios es muy parecida a la ley de tránsito. La ley de tránsito tiene todos los principios, todos los conceptos por los cuales yo no debo de infringirla. Por ejemplo, me dice a mí cómo debo de circular, cómo debo de traficar, cómo debo de moverme, cómo debo de circular. Y si yo respeto la ley de tránsito, cuando me dice si la vía, si la forma en que yo me conduzco es un camino de una vía, de 2 vías, de 3 vías, si me dice que yo no debo de circular, si me dice que ahí no debo de entrar, si me dice que ahí no hay permiso para circular, si me dice que me debo detener, si me dice que debo de hacer un alto. Si yo observo todas
todas las leyes de la ley de tránsito, la ley de tránsito no está para afectarme, no está para hacerme daño, está para preservar mi vida en ese proceso llamado viabilización o locomoción. Pues déjeme decirle que en la vida, tanto suya como mía, para poder transitar en este mundo, en esta vida, existe una ley y se llama la ley de Dios, se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. Pero si yo no la entiendo, si no la observo, si no la leo, es como aquella persona que el día de mañana se pasa un alto y viene el policía y lo para y le está a punto de extender una remisión y él viene y le dice, mire, pero perdone, yo no sabía que aquí no se podía entrar. O perdone, mire, yo no sabía que en rojo no se podía circular. Mire, yo no sabía que aquí voy contra la vía. Hay un principio en ley que dice que usted y yo no podemos abrogar ignorancia por desconocimiento de ley. Bueno, pues lo mismo se aplica para la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está desde el mismo comienzo de la creación. Usted no puede decir, es que yo no sabía que eso decía la Biblia. Su trabajo y el mío para poder transitar en esta vida es conocer la Biblia, conocer la ley de Dios, conocer su palabra para que usted y yo podamos circular y podamos movernos en esta vida. Así que usted no puede decir, es que yo no sabía que eso lo prohibía la Biblia. Estúdiela, búsquela, interróguela. Porque así como usted tiene una licencia para poder circular en su vehículo, en su motocicleta, usted necesita una licencia espiritual que se llama nacer de nuevo. Y sin esa licencia, usted no tiene el conocimiento. Y al no tener el conocimiento, cada vez que usted transite en este mundo, usted va a infringir la ley de Dios en consecuencia con actos y hechos de sus manos, en consecuencia y hechos con pecados, en consecuencia y hechos que van a hacer que tu corazón esté dividido o de doble ánimo, o que tu corazón esté lleno de dolor, de angustia y sobre todo de falta de perdón. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, ¿acaso no dice la Biblia, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor? ¿Acaso no dice la palabra, todo el día estuve esperando que alguien se pusiese en el vallado? ¿Cómo? ¿Qué dijo, pastor? Todo el día estuve esperando, dice el libro de Isaías, que alguien se pusiese en el vallado y quisiera vallado, quisiera un alto por esta nación, por este hombre. Pero no hubo ninguno. ¿No será que Dios quiere que te acerques a Él y hagas un vallado, que hagas un alto, que te pongas enfrente para que Dios no destruya esta ciudad, para que Dios no destruya una familia? ¿Tú crees que a Dios le agrada que tú y yo nos pongamos en oración, que tú y yo nos pongamos, hagamos un alto y le digamos, Señor, como lo hizo Abraham, Señor, por amor a los 50 que hubiese en esa ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no será que si hubiera 50 justos ahí por amor a los 50 justos, no la destruirás? ¿Qué cree que fue lo que hizo Abraham ahí en el libro de Génesis capítulo 18? Cuando se puso a interceder. La palabra interceder quiere decir ponerse en la brecha o en el camino por otra persona. Y esa labor no solo es del pastor ni del líder, es de cada uno de nosotros. Si usted sabe que alguien necesita limpiar las manos, si alguien necesita limpiar sus pecados, si alguien necesita que su corazón deje de estar en doble ánimo, si alguien necesita purificar su corazón y usted lo sabe, póngase en la brecha. No dice que usted corra y le vaya a restregar el dolor, el pecado, la angustia, el miedo o la falta de perdón. Dice que te pongas en la brecha. Que usted haga el vallado, que usted sea el cerco y le diga, Señor, ten misericordia, Señor, perdónalo. ¿Por qué? Porque así se acercarán estos a Él. ¿Qué cree usted que fue el papel del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Ese exactamente. ¿Por qué cree que cuando ellos
la gente en esa época, en el momento de la crucifixión, empezaron a injuriar al Señor Jesucristo cuando le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. ¿Acaso Jesús no le dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cuál cree usted que es el papel suyo y mío hoy en día, en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos donde no hay certeza, en estos momentos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? ¿Cuál cree usted que debería ser el papel de la iglesia? Bueno, el papel de la iglesia debería de ser de que los que no se han acercado a Dios se acerquen. Este es un buen momento para reflexionar. Este es un buen momento para convencer a las personas y decirle, mire hermano, lo que usted está haciendo no es correcto. Mire, yo le presento el plan de salvación. No le estoy diciendo, óigame bien, que usted los convierta, porque usted y yo, mi amado hermano, no tenemos poder para convertir a nadie, pero sí tenemos poder para predicar, para advertir, para señalar, para redarguir y para enseñar el Evangelio. Ese poder sí se nos fue dado, pero el único que puede convencer, el único que puede hacer que el corazón dividido cambie, el único que puede hacer que el corazón se purifique, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso esta noche el tema va dirigido no tanto a la persona que no tiene a Cristo, va más dirigido a la iglesia, va más dirigido a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, va más dirigido hacia mí. Para que esta noche y todas las noches que vengan, tú escojas a personas que tú sabes y que tú conoces, que no hay quien por ellos que se ponga en la brecha, que no hay quien por ellos y que necesitan que alguien interceda por ellos. A lo mejor ellos no saben, no entienden, no comprenden por qué está pasando lo que les está pasando, porque no hay quien les explique. Me llama mucho la atención, y yo no sé si usted se acuerda del famoso caso de el gobernador de Etiopía, o el etíope como se le llama en la Biblia. Dice que en aquellos días en los que el Señor Jesucristo acababa de morir y resucitar en Jerusalén, dice que un gobernador estaba volviendo a su tierra y iba leyendo el libro del rollo Isaías y encontró el pasaje acerca del que se hablaba que iban a hacer en Jerusalén, que iban a hacer en una de las pequeñas aldeas de Jerusalén. Y Felipe, al oír lo que iba leyendo, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe y quien me explique? Y dice el pasaje que después de que Felipe subió al carruaje con él y le enseñó y le explicó, y le dijo, de este que habla esta escritura, esta profecía, es de aquel que acaba de fallecer, pero que resucitó y que ahora reina con poder en los cielos. Y le dijo Felipe al etíope, ¿tú crees esto? Y él le dijo, sí creo. Y le dijo, ¿quieres ser bautizado? Y el etíope le dijo, ¿qué impide? He ahí un charco. ¿Se puede usted imaginar? Lo bautizó en una poza. Ni siquiera era agua que corría, era agua que pasaban cerca y que los animales, las bestias y los rebaños llegaban a beber. Mas, sin embargo, su fe, su creencia, porque hubo alguien que se puso en la brecha, hubo alguien que le enseñó a limpiarle las manos al gobernador de Etiopía, hubo alguien que le dijo cómo podía quitar sus pecados, hubo alguien que le dijo, ya no necesitas tener un corazón dividido entre las cosas del mundo y las cosas espirituales. Hubo alguien que le enseñó a purificar el corazón al gobernador de Etiopía. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos gobernadores, no de Etiopía, sino cuántos vecinos hay cerca de tu casa, que ahora están con miedo,
que ahora está en una situación económica difícil? ¿No crees tú que Dios está permitiendo que esta situación que está pasando pase con el propósito para que tú te pongas en la brecha y hables y ores por ellos? Yo hoy en la mañana, como todos los miércoles, tengo esta reunión y son empresarios. Y a veces me dicen, mira, háblale a aquel, decirle, mi trabajo es enseñar, mi trabajo es mostrarle las Escrituras. Pero yo sé que el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón de ellos. Y es cuestión de tiempo que el Señor haga su obra y limpie no solo sus manos de iras, de odios, de contiendas, limpie su cuerpo de pecado, sino que también ese doble ánimo que hoy están contentos, mañana están enojados, que hoy están iracundos, mañana tienen paz. Yo sé que es cuestión de tiempo que el Señor purifique sus corazones, que ya no haya dolor ni tristeza, ni falta de perdón en sus corazones, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque me estoy asegurando en esa reunión que esta palabra de Dios los acerque a Dios, no que los aleje, porque mi trabajo no es señalar el pecado, así como Cristo Jesús no vino a señalar el pecado, vino a salvar al pecador, pero aborrece el pecado. Su amor y sus brazos están extendidos para ti y para mí. Está bien. Pero ¿y qué hay de los que necesitan ser salvos? ¿Acaso sus brazos no están extendidos para ellos también? ¿Acaso Dios no te buscó a ti y a mí para que extendamos el Evangelio? ¿Acaso no hay un mandamiento en el Evangelio de Mateo cuando dice, id y predicad este Evangelio por todo el mundo, a toda nación, a toda criatura, a todo reino? Empezando en Jerusalén, siguiendo con Judá, después Samaria y después los confines de la tierra. ¿Acaso no nos está dando una orden? ¿Sabe cómo es esto? Si usted ya descubrió cuál es la cura para una enfermedad que lo aqueja, si usted ya descubrió cuál es la forma para salir adelante en una situación económica, ¿usted acaso no va y lo comparte para que otros dejen de estar sufriendo a nivel económico o para que dejen de estar sufriendo a nivel de salud? ¿Por qué le digo esto? Porque la naturaleza del hombre siempre debe de compartirse, siempre debe de acercarse a Dios. Lamentablemente, la iglesia hoy en día debería de estar haciendo el papel que le corresponde, y es demostrar cómo usted y yo nos acercamos a Dios. Pero está bien los que ya estamos en la iglesia, está bien para los que ya nos congregamos, está bien para los que ya leemos, está bien para los que ya tenemos un conocimiento de quién es Dios. Pero ¿y aquel que quiere cambiar su vida pero que no sabe cómo? ¿Qué me dice de aquel que se enojó o se airó por la mañana pero que en la tarde se siente muy mal, que no sabe cómo sacarse ese dolor o esa ira de su corazón? ¿Acaso no eres tú o no soy yo los que fuimos llamados para ayudar a otros? ¿Acaso no ha oído usted de la ley de la siembra y la cosecha? ¿Acaso no ha oído usted de aquel verso que dice que nadie puede dar lo que no tiene? ¿O será que usted y yo no lo queremos dar porque todavía no lo tenemos? Yo diría que sí lo tenemos. Porque si usted ya nació de nuevo, al igual que yo, porque si usted ya alcanzó cierto nivel espiritual, ¿no cree que valdría la pena que otros también lo alcancen? ¿Que otros también se acerquen a Dios? Fíjese que es interesante. En el libro de Job 17:9 dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Hoy en día hay mucha gente que se está desanimando porque está haciendo cosas indebidas. Si usted, óigame bien, no se siente fuerte o fortalecido, es porque hay algo que no está haciendo bien. Porque la debilidad,
no solo en sus manos, en su cuerpo o en su corazón, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Job 17:9 dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino. ¿Usted se fijó que hay personas que se meten al camino de Dios y después se salen? Hay personas que dicen, a mí no, Dios no me está viendo, pero yo voy a vivir la vida como a mí me parezca. Esas son personas de un camino inconstante. Hoy están con Dios, mañana están con el mundo y van así, saltando. Pero en este pasaje de Job 17:9 dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de manos limpias más y más se fortalecerá. Quiere decir que yo me voy a justificar en la palabra de Dios. La justicia de Dios me va a mantener en el camino. Y no solo eso, me va a limpiar las manos. Ojo con esto, porque eso quiere decir que así como yo explicaba este martes en el desayuno virtual que tenemos de 7 a 8, que así como usted necesita alimentar como mínimo 3 veces al día su cuerpo humano, su cuerpo natural, así usted necesita como mínimo alimentar con una lectura diaria en la mañana, al mediodía y por la noche su cuerpo espiritual. Ojo con esto. Pero si usted quiere mantenerse con energía todo el día, refacciona a las 10 de la mañana y refacciona a las 4 de la tarde. Bueno, igual es esto. Quiere decir que para mantenerse en una relación óptima, en un acercamiento óptimo con Dios, necesita por lo menos 5 momentos en los cuales ora, lee o medita en la palabra de Dios. Amén. Veamos otro pasaje. Yo espero que se esté gozando. Yo me estoy gozando. Isaías 1:16 dice, lavaos pues, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos y cesad de hacer el mal. Mi amado hermano, la palabra cesar quiere decir ya no seguir haciéndolo. Si usted sabe que eso no le agrada a Dios, ¿para qué sigue, hombre? Hay mucha gente que sabe que está haciendo mal y vuelve a hacer lo malo. Y aquí lo dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen o cesen de hacer el mal. Isaías 1:16. Pero hoy hay mucha gente que se ha corrompido aún dentro de la iglesia, aún dentro del cuerpo de Cristo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Este mensaje también es para la iglesia, para que la iglesia haga su papel y haga su función. Y déjeme decirle, yo no quiero ser un profeta del desastre, no quiero ser un maestro del mal o del engaño. No, líbreme Dios de eso. Estoy aquí esta noche enseñándote, usando los medios de internet con el único propósito de que hagas un alto y te preguntes, ¿será que le agrada a Dios que yo siga haciendo esto? ¿Será que yo puedo engañar a Dios? Bueno, la Biblia dice que usted y yo no podemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado. No se confunda. Que Dios te esté dando tiempo para que te limpies, para que te alejes, para que ceses de hacer el mal, esa es otra historia. Pero eso que no te confunda y que no creas que a lo mejor Dios ni cuenta se da lo que estoy haciendo. No, cese de hacer el mal. Si usted está adulterando, ya no adultere. Si usted miente, ya no mienta. Si usted roba, ya no robe, mi amado hermano. Mire, las señales que se están viendo. ¿Cuándo se había visto este mal que estamos pasando? Y este es el primero. Vienen otros. Yo se lo he estado diciendo. Por favor, présteme atención. Esta es una zaranda. ¿Usted sabe para qué se usan las zarandas en las fincas? Para separar el grano de lo que es paja. Y esta es una zaranda donde todos aquellos que asisten a la iglesia y que son paja, sean apartados de los que son semilla. ¿Sabe por qué? Porque la paja no puede dar fruto, la semilla da fruto.
Entonces, después de esta zaranda, viene una segunda, después viene una tercera y después va a venir una cuarta, porque Dios ya me mostró que son 4 zarandas o 4 ángeles. Preparémonos, busquemos a Dios. Yo sé que hay gente que está orando, que está ayunando, que está buscando de Dios, pero las cosas no han cesado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tanta oración, sino que usted y yo vayamos y le advirtamos a la gente y les hablemos y les enseñemos y les digamos que se limpien delante de la presencia de Dios, que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, que lo llamen en tanto que esté cerca, que el hombre inicuo o el hombre de pensamientos malvados, estoy en Isaías 55, versos 6, 7 y 8, que busquen a Jehová, quien será amplio en perdonarlos. Veamos otra cita. Primera de Timoteo 2:8 dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y ni discusiones. Mire, un mal que yo he visto es que hay gente que ora, que se encomienda a Dios, pero pasan iracundos el resto del día. Eso ya no puede seguir, hermano. He visto que hay hombres y mujeres que alaban a Dios, oran a Dios, su boca está llena de palabras buenas y benditas y santas para Dios, pero cuando hablan con otras personas, su boca está cargada y llena de malas palabras. Y déjeme decirle, aquí dice en 1 de Timoteo 2:8, quiero que en todo lugar los hombres oren. Otra vez, repito, 1 de Timoteo 2:8, por consiguiente quiero que en todo lugar, ¿acaso Guatemala? ¿Acaso Villanueva? ¿Acaso Portugal? ¿Acaso Francia? ¿Acaso Italia no es parte de todo lugar? ¿Acaso los Estados Unidos? ¿Acaso el continente africano? ¿Acaso Rusia, Ucrania? ¿Acaso el resto del mundo no es todo lugar? ¿Qué dice usted? Eso es lo que Dios quiere. Y cuando usted empieza a hacer, y yo empiezo a hacer lo que Dios quiere, Él se va a acercar, dice. Mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no espere que Él se acerque para que usted se acerque. No. Dice que es usted el que se tiene que acercar. Dice que soy yo el que nos tenemos que acercar. Porque siempre ha sido así. Dios no quiere que nadie pierda, que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se muera sin antes conocerlo a Él. Amén. Veamos otro pasaje. Esto se pone muy interesante, mis hermanos. Dice en Jeremías 4:14, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? ¿Cómo quito el corazón de doble ánimo? Cuando quito los pensamientos perversos o los pensamientos que me alejan de Dios. Otra vez, Jeremías 4:14, lava de maldad tu corazón, en este caso se lo están diciendo a Jerusalén, pero quite la palabra Jerusalén y ponga su nombre, ponga el mío, pero hágalo. Para que seas salva, dice, o para que seas salvo. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Quiere decir que el corazón de doble ánimo, el corazón se divide cuando yo no tengo pensamientos buenos, sino pensamientos malos. Cuando quiero hacer lo injusto, cuando le quiero sacar ventaja o partido a alguien, cuando quiero tener una ganancia deshonesta y no justa delante de Dios, cuando Dios me está bendiciendo y veo que mi pariente o mi hermano o un amigo está sufriendo y yo estoy siendo bendecido. Ese es un corazón perverso. Porque si Dios te bendice a ti, ten un corazón tierno. No te pido que te quites la mitad de tus bienes, sino que lleves algo, un presente, para que aprendan a conocer el amor de Dios que gobierna tu corazón.
Pero si tú dices, no, si yo soy pilas, yo soy sabio y en esta situación yo aprendí a hacer negocios y a mí me va a ir bien y estoy aprendiendo a sacar lo mejor de esta situación. Perdona, disculpa que te lo diga, tienes un corazón perverso y malo. Pastor, pero yo ya soy salvo. Ya eres salvo. La pregunta es, ¿qué crees que va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga y te encuentre haciendo así? Porque no lo puedes engañar. ¿Acaso no leí yo en estos días un pasaje que dice que en cuanto a ayudar a los demás, dice que debemos de ayudar a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe? Mi amado hermano, ¿no cree que es tiempo de que esta situación cambie? ¿No cree que a lo mejor la gente me dice, pastor, oremos, ayunemos, apliquemos segunda de Crónicas 7:14? Pero fíjese que en ese pasaje dice, si mi pueblo se humilla e invocare mi nombre, y si pusiere su rostro a tierra, como quien dice, que sea el rostro de Dios el que se levante y no el mío. Que no me voy a invocar yo, ni voy a invocar las finanzas, ni voy a invocar los recursos, sino que voy a invocar al nombre de Dios. Pero está diciendo que no solo lo haga yo, sino que yo tengo que decirle a otros que lo hagan. Porque hay mucha oración, pero las cosas no están cambiando. Hay mucho ayuno, pero las cosas no están cambiando. ¿Sabe por qué? Porque esos que ayunan, esos que invocan, esos que interceden, a lo mejor ellos mismos no han cambiado. A lo mejor Dios está permitiendo esto para que los que ya nos creemos salvos, limpiemos nuestro camino, limpiemos nuestro corazón. ¿Usted cree que va a haber división en el cielo? No. ¿Acaso no dice que habrá un solo rey y es Cristo Jesús? Ya no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, así dice la Biblia. ¿Y aquí por qué hay? Y allá no va a haber. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos muchos dioses. Está el Dios del dinero, está el Dios del poder, está el Dios de las posesiones, tantos dioses que hay. Pero allá arriba, en el reino de los cielos, hay un solo Señor y un solo Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero aquí abajo están todos los dioses. Y esos dioses nos tienen divididos. ¿Qué pasaría? Me pregunto. No a usted, me pregunto yo. ¿Qué pasaría si las monedas del mundo desaparecieran? Si el dinero desapareciera. Y ya no hubiera más dinero para comprar ni para vender. Solo hubiera alimento. ¿Qué pasaría? ¿Usted acapararía el alimento o lo compartiría? Porque eso viene. Eso viene. No lo vea tan lejano. Ni diga, reprendo, pastor, eso no nos va a pasar. Perdone. Usted no puede reprender lo que ya está profetizado. Lea el libro de Apocalipsis. Lee el libro del profeta Isaías, del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, el libro del profeta Daniel. Lea los salmos. Todo lo que está pasando hoy en día ya está profetizado. Usted y yo no lo podemos detener. Pregunto, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte Getsemaní y le dijo a sus discípulos, quedaos aquí mientras yo voy y oro? Y dice que a una distancia de 30 metros se separó de ellos y oraba incesantemente y le decía, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿No será que en estos días lo que Dios quiere es que usted y yo empecemos a decirle, Señor, si esta pandemia, esto que estamos pasando y las otras plagas que vienen son tu voluntad, que se haga? Y usted va a ver que Dios mismo le va a enviar un ángel a usted, a su familia y a mí para darnos fuerzas para pasar esta lucha y esta prueba. ¿Acaso no dice la Escritura que juntamente con la lucha y la prueba el Señor dará la salida? ¿Y cuál es la salida? Cuando usted acepta la voluntad de Dios. Hasta que Job en el capítulo 42 no aceptó
que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado y que no hay quien estorbe el plan y el propósito, en ese momento Job entendió que si la voluntad de Dios era quitarle todo, si la voluntad de Dios era enfermarlo, en ese momento ocurrió el milagro de sanidad y de multiplicación al doble para Job. En estos tiempos en los cuales Dios está tratando con tu economía, con tu salud, con tu liderazgo, si eres pastor o pastora, si eres apóstol, si eres profeta, si eres maestro, si eres evangelista. Fíjese qué interesante. Si Dios está tratando con tus títulos o con los míos, ¿no crees que es tiempo de que nos volvamos a Dios? Y en vez de estar reclamando, Señor, pero ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué pasa? Señor, si es necesario que yo pase esto, solo te pido que me des fuerza y fortaleza para salir aprobado de esta lucha y de esta prueba. Amén. Veamos otras últimas citas. El libro de Santiago 3:17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Wow. Después pacífica. Después amable. Después condescendiente. Después llena de misericordia. Y por último, llena de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento usted ya limpió su corazón. Otra vez, Santiago 3:17, se lo vuelvo a leer. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después es condescendiente, después es llena de misericordia, después es de buenos frutos, después es sin vacilación y sin hipocresía. ¿Sabe que a mí me han acusado muchas veces de que porque yo me junto con gente que no teme a Dios y que hace cosas que no debe? Porque yo sigo una única regla, y es de que yo trato de que ellos se conviertan a mí y yo nunca me convierto a ellos. En este pasaje se refleja parte de mi vida, porque yo soy muy pacífico. Yo amo la paz, yo amo la tranquilidad. Es más, cuando veo que algo no está funcionando, yo me quedo callado. Es más, cuando algo me está pasando, yo ni siquiera le reclamo a Dios y Dios es mi testigo. Yo lo que hago es que me encierro, me voy a orar, pero no con palabras, sino que medito y le digo, Señor, ¿en qué te ofendí? Limpia mi corazón, esto no está bien. Algo tuve que haber hecho para que me esté pasando esto. Por eso dice aquí que es pura, que es pacífica. Trato de ser amable, trato de ser condescendiente, trato de ser misericordioso con la persona que está tratando de dejar los vicios, la droga, el alcohol, las borracheras, que está tratando de dejar los problemas con otras mujeres. Pero sobre todo, trato de ser de buenos frutos, sin vacilación y sin ser hipócrita. Así como usted me conoce hoy en televisión, me va a ver siempre, tanto predicando, como en una reunión, como en un desayuno, como en un almuerzo. No cambio, sigo siendo el mismo. ¿Sabe por qué? Porque así era Jesús. Yo trato de aprender de Él, trato de que sus enseñanzas me muestren y me revelen el camino. Y por último, ya para ir terminando, dice Santiago 1:8, siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Esta lucha y esta prueba está probando quién es estable y quién no. ¿Qué dijo pastor? Otra vez. En el Santiago 1:8 dice, siendo hombre de doble ánimo aquel que es inestable en todos sus caminos. Esta situación que está viniendo y las otras que van a venir van a corroborar si usted es estable o no es estable. Si usted tiene miedo o no tiene miedo. El temor a Dios produce sabiduría. El temor de los hombres te pone trampa, te esclaviza, te detiene.
Proverbios 29:25. Y este reto es para ti. ¿Quieres acercarte a Dios? El problema es, ¿eres inestable? ¿Tambaleas? Le dices, Señor, ¿así no juego yo? No, si esto no es un juego. Esto lo único que está probando es qué tan estable eres. ¿Se acuerda usted de la parábola de la casa que fue fundada sobre la arena y la casa que fue fundada sobre la roca? ¿Cuál de las dos permaneció cuando vino el torrente? ¿Qué cree usted que le pasó a la casa que fue fundada o fue construida sobre la arena? ¿Acaso no se destruyó? Porque dice la palabra, por cuanto no tenía cimientos profundos. Algo en que agarrarse y aferrarse. Pero dice que la casa sobre la roca, vino la tormenta, vino el turbión, vino la lluvia, el agua, y no fue conmovida. ¿Acaso esta situación no es un torrente? ¿No es una sacudida? Solo para ver dónde está tu confianza, solo para ver si eres conmovido por esta situación y esta circunstancia, para ver si tu confianza está puesta en Dios. Se me viene el pasaje de Daniel en el foso de los leones. Se viene el pasaje cuando Daniel entra en el horno de fuego junto con los otros tres jóvenes. Cuando los tres jóvenes amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, entraron en el horno de fuego, ahí no estaba Daniel. Y les dijeron, igual que le dijeron a Daniel le dijeron, Daniel, le dijo el rey, ¿te habrá podido salvar tu Dios en el que tú tanto confías? Y el día siguiente, cuando quitaron la piedra del foso de los leones, Daniel le dijo, el Dios en el que yo confío envió a su ángel, tapó la boca de los leones y ha estado aquí conmigo. ¿Sabe qué dijo el rey? Adoren y sirvan al Dios de Daniel, porque Él es el Dios de los dioses. ¿Sabe qué dijeron los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego cuando los metieron al horno de fuego? Cuando les dijeron, calienten el horno 7 veces, nieguen a su Dios, adoren la estatua. Si es la voluntad de Dios y quiere que muramos, moriremos, pero no negaremos nuestra fe ni negaremos a nuestro Dios. Y dice la Biblia que los habían echado, estando afuera, se quemaron. Mas, sin embargo, ellos ni olían a humo, ni uno de sus cabellos se quemó. Pero dice ahí que no eran 3 los que estaban en el horno, sino eran 4, porque Dios había mandado a su ángel para que no les pasara nada. ¿Dios pudo apagar el horno de fuego? Sí. ¿Dios pudo matar a los leones? Sí. ¿Dios pudo evitar que Jesús subiera a la cruz del Calvario? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Por una sencilla razón. Porque si a ti y a mí nos toca pasar por esa lucha y esa prueba, es porque la tenemos que pasar, porque esa es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, Él nos dará la salida y nos dará la respuesta. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios haga misericordia a ti y a tu familia. Que te honre con lo mejor de la tierra. Que envíe su bendición desde los cielos. Que multiplique la labor de tus manos. Y que este mensaje haya enternecido tu corazón y te haya hecho pensar. Porque ese era mi propósito principal. Hacerte pensar si realmente estás cerca de Dios o no lo estamos. Si tú nos sintonizaste por primera vez y quieres acercarte a Dios y no sabes cómo, porque sientes que eres pecador y no has nacido de nuevo, haz conmigo esta sencilla oración. Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Hazme como uno de tus hijos. Inscríbeme, por favor, en el libro de la vida y enséñame a andar en santidad y en rectitud. Que tu palabra sea mi luz y mi lámpara.
Si tú hiciste esta pequeña y sencilla oración, eres salvo y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Y no se te olvide darle clic a la campanita. Suscríbete para que te lleguen notificaciones. Dale mucho like. Envía muchos corazoncitos. Pero sobre todo, comparte estas enseñanzas, porque tú no sabes a cuántos vamos a salvar usando estos medios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te cuide. Y por favor, prepárate para el día domingo a las 10 de la mañana. Vamos a tener un súper mensaje. Que Dios te bendiga y te llene de bendiciones. Saludes a tu familia. Bendiciones. Amén.